Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Y muy buenos días a nuestro invitado, Franco Albarracín. Franco, gracias por acompañarnos el día de hoy. Franco, para los que no lo conocen, es abogado experto en derechos, en temas de derechos humanos y también eh, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos aquí en Bolivia, ¿correcto? Sí, soy voluntario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también soy actualmente investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia. Muchas gracias, Paul, por la invitación y un saludo a Ernesto. Gracias, Franco. Un saludo a ti. Es el CEDIB ese, ¿no? Es el CEDIP. Ah, ya. Sí, me acuerdo del CEDIB. Tiene ya muchos años, ¿no? Tiene décadas y Sí. trabaja en temas de derechos humanos, colección de información, pero sobre todo se encarga de analizar temas relativos a medio ambiente, extractivismo, pueblos indígenas y durante los últimos años también defensores y defensoras de derechos humanos. Ah, bien. Excelente. Excelente. Bien. Bien, bueno, agregando algo ahí, he visto en comentarios de algunos posts que ha hecho en los últimos días, a base de lo que está sucediendo, que hay gente que te acusa, que te dicen, ¿y dónde has estado durante los abusos del gobierno de años y bla, bla, bla? Y por lo que yo veo no es cierto. Siempre has estado ahí velando por los derechos de todos, de cualquier, pues de todo color político y pues Sí, de eso se trata, ¿no? No, no es un tema sí. partidario. Es más, el otro día, bueno, por lo general quienes me acusan de eso son justamente miembros del movimiento del socialismo, pero justo el otro día, bueno, por lo general yo no trato de no responder, ¿no? Son Ujú, ataques dirigidos con cierta intencionalidad, obviamente. ujú. Es mejor no darle bola. Pero, o sea, es que quien me recuerda más mi posición de crítica es el mismo Facebook, porque a veces entro y el Facebook te recuerda los comentarios que pusiste hace un año, hace 2 años, ¿no es Ujú. cierto? Entonces me recuerda y unos comentarios muy fuertes contra el gobierno de Áñez. Y decía, pero bueno, podría decir algo ahorita, pero siento que no vale la pena. Pero sí, son comentarios desacertados. Es más, yo siento que por lo menos hasta el momento mi posición contra Áñez fue mucho más fuerte que los comentarios o críticas que he estado realizando al gobierno de Luis Arce. Incluso que a estas alturas yo creo que la persecución eh, ya está saliendo de medida y bordean las características similares a países donde se viven dictaduras, ¿no? Ujú. Pero, y esto lo saben los miembros del movimiento socialismo, saben cómo ha actuado incluso ex autoridades, y esto te lo digo, no lo he dicho antes porque simplemente no me han preguntado, pero eh, mi posición de colaborar a los miembros del anterior gobierno, del gobierno de Morales, incluso Ujú. a ex altas autoridades, me refiero a ex ministros, lo saben perfectamente los miembros del movimiento socialismo, ¿no? Eh, parte del informe, por ejemplo, de Human Rights Watch, Ujú. yo he hecho lo posible para colaborarles con la información, con entrevistarse con los miembros del ex gabinete de Evo Morales, acceder, porque más allá de no sé, de los posibles puntos de vista contrarios, Ujú. eh, yo sí tenía que cumplir con mi labor de defensor de derechos humanos y he hecho lo posible para que se les ayude, se les garantice sus derechos, se les den los salvoconductos. Ujú. Y lo mismo hice con los que venían a acudir a ellos, ver cuál era su situación. Y lo mismo en otras acciones durante el gobierno de años que no me parecieron correctas, ¿no? Como Ujú. la gestión durante la pandemia no pareció para nada buena. Hubieron violaciones a derechos humanos que yo las he denunciado, las hemos hecho públicas, pero el problema que es que en Bolivia, no sé si tenemos, o creo que es ambos, no tenemos una memoria selectiva, pero tenemos una memoria muy corta, ¿no? O olvidamos las cosas o recordamos lo que nos conviene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que
es muy interesante analizar la situación durante los últimos días y también recordar lo que pasó durante el gobierno de Áñez porque nos permite tener una perspectiva un poco diferente y tal vez durante esta conversación que tengamos, Claro. me gustaría también ver qué salidas podríamos proponer, ¿no? Es una situación muy complicada. Muy complicado. Es sin duda lo que, bueno, desde mi punto de vista, todo, yo no soy tan optimista porque al parecer el MAS se ha encerrado el gobierno de Arce en este relato del golpe y políticamente, más allá de lo que es lo correcto o incorrecto, no pueden cambiar, dar un 180 en su discurso, no lo van a hacer. Eso, No, eso es imposible. Y las gestiones que están haciendo ahora algunas organizaciones internacionales de tratar de quizás interceder y promover un diálogo y una solución pacífica, no le van a dar, no le van a dar bola, porque ya sabemos qué opina el gobierno que está de turno ahorita, qué opinan de la OEA y demás. O sea, cualquier consejo que no favorezca su línea de razonamiento, en este caso, no va a ser tomado en cuenta. Yo lo veo así. Entonces, es algo preocupante. Anoche hablé con Ernesto un poco por teléfono. Hasta estamos viendo algo, bueno, que yo sepa que nunca antes se ha visto, que estamos viendo asilados políticos o refugiados dentro de nuestras propias fronteras. Aquí en Santa Cruz hay gente refugiada en el comité cívico y uno se ríe, pero a la vez es una cosa, supongo que se ríe porque son cosas que solo se van a ver aquí, ¿no? pero, pero vaya, yo no sé qué irá a pasar. Ahora hablan de que hay una orden de aprehensión contra Luis Fernando Camacho y yo, esto también hablé con Ernesto, para mí el señor Camacho es intocable, que si el gobierno le pone un dedo encima, esto se revienta, porque aquí en Santa Cruz, pues, y quizás en algunas otras regiones, lo estiman demasiado. Entonces hay personas, y justamente por eso que está presa la señora Áñez y no otros actores, ¿no? En fin. Eso que mencionas de esta figura me parece muy interesante de los, refugiados. pongámosle entre comillas, santuarios, que se han ido formando de acuerdo a, si te das cuenta, una cierta correlación de poderes, ¿no? No es que en términos legales, por ejemplo, el comité cívico, si tú entras y ingresas a la institución, ni siquiera al de Santa Cruz, sino por lo menos a las sedes que están en el oriente, sabes perfectamente que vas a generar mayor malestar en la gente, un incremento en las protestas y algo que te puede ir muy en contra. Entonces veo que si bien el gobierno ha jugado un poco de manera muy torpe durante los últimos días, muy poco, desde mi punto de vista, no sé qué opinará Ernesto, pero no sé, poco, yo diría poco estratégico, en términos tal vez de evitar una condena internacional. Evidentemente, como dices, Paul, tal vez ya no le importa la condena internacional, pero yo creo que ha sido un cálculo erróneo actuar de manera tan torpe y no se esperaba en ellos una reacción internacional tan fuerte, ¿no? Pero eh, por el momento siento que ya están tocando o están moviendo las piezas de ajedrez un poco de manera más delicada, un poco más, tomando en cuenta justamente lo que te decía, ¿no? Las correlaciones de poder, Poder. tomando en cuenta, esperando la reacción. Lo mismo yo creo que pasaría a La Paz si, por ejemplo, intentan, no sé, tomar la Asamblea de Derechos Humanos. O no sé si funcionará aquí la sede del Comité Cívico porque no tiene tanta fuerza, creo. Pero sí tal vez otras instituciones. Por ejemplo, cuando tomaron el mercado de Becoca, he sentido una reacción, he sentido una respuesta, hubo violencia, hay protestas, hay bloqueos del camino a los yungas, o sea,
yo creo que si bien han actuado de manera torpe, en estos momentos deben estar actuando de manera un poco más estratégica para evitar el escenario del 2019 que no sabemos si ocurrirá, ¿no? A ver, yo creo, es bien complicado el tema, pero hay que abordarlo, hay que empezar a abordarlo por donde se pueda. Eh, Porque es difícil ser muy ordenado en esto, ¿no? Es muy complicado. A ver, yo creo que en definitiva el gobierno sabía a lo que estaba metiéndose, o sea, sabía. Son demasiado viejos, personas demasiado viejas en lo biológico y en lo político como para no darse cuenta de que si la tomas presa a una mujer que ha sido expresidenta, va a reventar todo, ¿no? Hubiera sido mucha ingenuidad pensar que ellos no se imaginaban eso, ¿no? Eh, Tal vez no se imaginaron los niveles, digamos, de los decibeles, pero sabían que iba a generar una respuesta muy negativa. Entonces, pero yo creo que ellos están dispuestos a vivir esta negatividad. Ahora la pregunta es, ¿por qué están dispuestos a vivirla? A ver, yo tengo un par de teorías, una teoría en realidad sobre esto, y es que debe estar tan mal la economía, ¿no? Añadida a la pandemia, que el gobierno, manejándose dentro de los parámetros democráticos, no va a poder controlar el país. Porque si la gente no tiene empleo y no tiene plata y sube el precio de la gasolina y sube el precio de los alimentos y cada día la situación se vuelve más difícil para comprar una marraqueta y ponértela a la boca, vas a tener gente en la calle y vas a tener gente en la calle protestando contra el gobierno, ¿no? Contra la señora Áñez, que ya todo el mundo se había olvidado de que esa señora existía, salvo en Trinidad y en el Beni, donde fue candidata, pero el resto de Bolivia realmente ya le pusieron punto final y era un recuerdo en la historia de Bolivia. Entonces, yo creo que ellos saben que la economía cada día que pasa está peor y va a llegar un momento en que el descontento económico va a ser muy grande porque la gente se va a sentir que no tiene plata en el bolsillo. Entonces, en una situación de esas es muy difícil controlar el país porque la gente empieza a marchar, empiezan a hacer barbaridades y el gobierno se cae, pues, ¿no? O sea, si no tienes respuestas inmediatas para solucionar el problema económico, te caes porque la gente te va, las instituciones sociales, todo te van eliminando el espacio político. Eso le ha pasado a Hernán Siles Suazo con el gobierno de la UDP, ¿no? Que asumió con una gran votación, con gran popularidad, pero en cuanto se puso mal la situación económica, no hay popularidad que te valga, pues, ¿no? Puede ser el mejor marido del mundo y más simpático, más churro y con buena conversación, pero si no traes un peso a la casa, se cae el matrimonio, pues, ¿no? Entonces, esto es más o menos así, ¿no? Yo creo que ellos saben esta situación. Entonces, tienen que elegir, en la vida también es cuestión de elegir, ¿no? O vamos por el camino democrático y veremos cómo nos va en una situación de crisis económica profunda, donde nos podemos caer, o de inicio vamos a aplastar a la gente como se ha hecho en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y una vez aplastados hacemos en la economía lo que tenemos que hacer, es decir, devaluar, subir el precio de la gasolina, todo lo que precisa hacer, que va a ser duro, ¿no? Entonces, han optado por el segundo camino. Yo creo que ellos han optado conscientemente de que es mejor controlar, estar en el poder. O sea, han decidido primero qué es lo que queremos. Primera opción que queremos de Papá Noel es mantenernos en el poder. Si vamos a enfrentar una crisis, la enfrentaremos con el poder absoluto en las manos. Eso significa siendo una dictadura. Entonces, yo creo que han tomado esa decisión. Por eso es que ayer yo intercambié con alguna gente algunos criterios sobre lo que pasaba. Y no es no es por nada, digamos, ¿no? Pero algunas personas suponían que con semejante presión internacional iba a salir Yanine a la clínica. Yo me mantuve donde estaba. Yo dije, no, van a llevar la clínica a la COF, pero ella no va a ir a la clínica, van a traerse la clínica alemana al Centro de Orientación Femenina, pero no va a ser al revés. Es decir, no la van a sacar, así tengan que comprar los mejores equipos de una clínica de Buenos Aires, la van a traer adentro, pero no la van a sacar a ella. Esa era mi posición. Y claro, después mi posición empezó a hacer aguas porque
vimos que había habido, yo no sabía que había habido una acción de libertad y el primer fallo del juez fue que ella sea trasladada a la clínica, lo que me pareció una maravilla. No me gustó que falló mi pronóstico, pero me pareció muy bien que la señora salga, ¿no? Pero claro, horas después veo que no iban a cumplir eso, ¿no? Porque dijeron que la propia gobernadora le había venido una descompensación y que como estaba descompensada no podría abrir la puerta para que se vaya la señora Áñez. Entonces, como eso ocurrió, hubo un, entre comillas, recurso del señor que ya sabemos, el señor Chávez, ¿no? Que fue y recurrió, y el juez no tuvo mejor al de su fallo y dice, no era tan grave, no la saquen a la clínica, hagan que vengan los médicos en el mundo entero para que les revisen y si amerita, y qué amerita hacer. Entonces, ahí estamos, ¿no? No la dejaron salir. Pues al final se cumplió nomás lo que yo les dije, o sea, no la dejan salir. Van a llevar a los médicos que es necesario. Entonces, es correcto. Yo no creo que bajo ninguna circunstancia van a dar brazo a torcer, porque dar brazo a torcer significa entrar en un camino en el que políticamente puedes acabar muy mal, y muy mal quiere decir volver a caer. Ellos ya saben, el MAS sabe que ha caído la primera vez por una suerte de negligencia, ¿no? Si tenemos que hablar en palabras de derecho, ¿no? Una suerte de negligencia política, porque obviamente no controlaron la situación, ¿no? Esos días de noviembre se les escapó de las manos y no podía creerlo ni el Evo ni sus ministros de que se estaban cayendo porque no controlaban la situación política del país, ¿no? Y eso yo veo que ellos están decididos a no reeditar ese tipo de caída. Pero ahí surge la pregunta de Paul, ¿no? Que a mí me parece que ese es un temaza de discusión, ¿no? ¿Qué van a hacer con Santa Cruz? Porque es lo que tú dices, ¿no es cierto, Franco? En Bolivia hay pues una suerte de santuarios, ¿no? Pero no hay tantos, ¿no? Claro, hay uno nítido desde hace más de un siglo atrás que es Achacachi, ¿no? O sea, si tú quieres entrar a Achacachi y hacerte al macho a ver cómo te va, digamos, ¿no? No han logrado desde la guerra civil de 1899, porque desde entonces Achacachi es lo que es, y justamente a raíz de esa guerra tienen fama, ¿no? Entonces, en Achacachi no juegas, pues ese es un santuario donde a nadie se le ocurre entrar ni con la policía, ni con las Fuerzas Armadas, ni con nadie, porque así salen trasquilados, ¿no? Pero ese es un santuario pequeño, pues, ¿no? Es un santuario que qué sé yo, debe tener pues 10 kilómetros a la redonda, digamos. Eso es Achacachi, ¿no? Y no tiene una incidencia nacional en el sentido económico, en el sentido político tiene porque es simbólico, ¿no? Pero en el sentido económico no tiene. El santuario de Santa Cruz es diferente, pues, ¿no? El santuario de Santa Cruz es grave porque es como insinuaba Pablo, ¿no? Paul, aquí ya hay refugiados, entre comillas, eso no le gusta al ministro, ¿no? Él dice, son alojados, claro. Si vamos al lenguaje jurídico, no podrían haber pues refugiados dentro de un solo país, como haber refugiados si estamos en la misma. Pero en los hechos, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Son refugiados, no están alojados, están refugiados, porque el refugio es eso, es yo busco un lugar donde me van a cuidar y no están alojados. Si fueran alojados estarían en el hotel, en cualquier hotel de la ciudad de Santa Cruz. Ahí no están cuidados, entonces ellos se van donde están cuidados, donde están defendidos, y eso es refugio. Entonces, están refugiados en el Comité Cívico. Y lo irónico de esto es que hay refugiados dentro de Bolivia. Quiere decir, lo que tú decías, Franco, aquí hay santuarios, y el santuario grande es Santa Cruz. Ahora, no es pues comparable con el santuario de Achacachi, ¿no? Achacachi, que no más que sea santuario, no va a lastimar a nadie, pero si Santa Cruz se convierte en un santuario de la oposición al MAS, el MAS tiene un problema de verdad. Y yo creo que ese aspecto seguramente lo han considerado, pero no calculan cuán santuario puede llegar a ser, ¿no? Si realmente ellos no pueden meterlo preso a Camacho o realmente no pueden venir a Santa Cruz y hacer tropelías, van a tener problemas bien serios, ¿no? Frente a esto, un poco respondiendo a tu pregunta, bueno, no cuál es la solución, sino qué es lo que vendrá. Yo lo que veo es que en Santa Cruz ellos van a hacer lo que siempre han hecho, ¿no? Y es, ellos no van a entrar con las fuerzas del orden, porque aquí las fuerzas del orden no podrían entrar al comité cívico, o sea, olvídate la policía. Y además yo creo que ni la policía voluntariamente lo haría, los tendrían que llevar de la oreja a los policías y eso tampoco va a ocurrir.
pero van a hacer lo que siempre han hecho, ¿no? Van a buscarse grupos de choque que los pueden traer de otras ciudades o que pueden tenerlos aquí mismo, ¿no? En el Plan 3000, en fin, para que esos grupos de choque vayan al comité cívico, armen despelotes, etcétera, etcétera. Ahí la pregunta es, el interrogante es, esos grupos de choque que están en Santa Cruz o que vendrán del interior de Santa Cruz, ¿tendrán éxito en sus choques contra las fuerzas de la oposición, contra las fuerzas del santuario, del comité cívico? Esa es una pregunta abierta. Yo no creo. Yo creo que cualquier grupo de choque que venga a Santa Cruz sí que la va a tener mal, porque otra vez están listos, ¿no? Esto no es una cosa novedosa y ha ocurrido. Como dijo anoche también Camacho cuando le preguntaron, a mí me sorprendió su respuesta, porque yo me había olvidado, ¿no? Cuando le dicen, ¿qué le parece lo que le está pasando a la señora Áñez, ¿no? Claro, yo pensé que él iba a responder lo que cualquiera hubiera respondido, ¿no? Qué barbaridad, que le violan sus derechos humanos. No, él dice, pero sí, así siempre ha sido y tiene razón, ¿no? En todo el trámite del juicio de terrorismo han hecho lo mismo con la gente que estaba enferma, ¿no? Han permitido que la gente le venga ataques ahí en las audiencias, han permitido de todo y no hacían absolutamente nada. Pero en lo que Camacho no está en lo correcto, es que no es lo mismo que se caiga al suelo con un ataque al corazón del general Gary Prado, a que le pase lo mismo o alguna cosa análoga a una mujer, empecemos por mujer, y a una mujer que ha sido expresidenta, cuya visibilidad no es la misma que del general Gary Áñez, el general Prado. El general Prado no tiene visibilidad, es una víctima que en Bolivia más o menos la conocen, pero la expresidenta es una víctima mundial, ¿no? Solamente parangoneada con la que ha sido presidenta en Myanmar, ¿no? En ex Burma, ¿no? Esas son las únicas dos mujeres que yo he podido pensar en épocas modernas que han estado detenidas por los golpistas, digamos, ¿no? Por las fuerzas gubernamentales. Pero hay una diferencia grande también. El trato que le dan a la ex premio Nobel de la Paz, a la señora, su apellido es inenarrable, no lo puedo repetir, no me coja, pero a la expresidenta de Myanmar, le dan un trato pues cordial, ¿no? Porque sí le privan su libertad de locomoción, pero está en su casa, ¿no? Es una detención domiciliaria. Lo que están haciendo con la señora Áñez es 100 veces peor que lo que le hacen a la expresidenta de Myanmar, ¿no? La ponen en la cárcel y la dejan que se pudre, y si está enferma, que se pudra enferma, digamos, ¿no? Entonces, esto es mucho peor. Ahora, reitero, o concluyo con eso, ¿no? No es fácil, ¿no? En eso sí yo comparto contigo. No creo que han calculado hasta dónde puede llegar la crisis que genere una mujer expresidenta. Y eso sí es un tema de pregunta abierta. Yo creo que ellos no quieren ceder y no van a ceder, pero por otro lado eso puede ser tremendamente grave. Y lo que sí vería en el futuro, porque eso va a tener que ocurrir, ¿no? Si hay una movilización internacional, en algún momento van a tener, ya han habido pronunciamientos de Europa, ya han habido pronunciamientos del propio Estados Unidos, pero en algún momento va a tener que ocurrir lo que ocurre con Nicaragua, lo que ocurre con Venezuela y con Cuba. Van a tener que hacer embargos, porque no viene otra. O sea, así está hecho el guión internacional, ¿no? Cuando hay un gobierno paria como este, lo primero, no sé si lo primero, pero lo que sí hacen a la larga es las medidas económicas, son sanciones económicas, entonces, para debilitarlo al gobierno. Pero esas sanciones económicas también, como se ha argumentado 1.000.000 de veces en el caso de Venezuela, por ejemplo, hacen mucho daño a la gente pobre, ¿no? Y el gobierno sigue encima, ¿no? Bueno, pero ese ya no ese es un tema que lo veremos para adelante, pero yo sí veo que si este gobierno continúa por la marcha de la dictadura, que yo creo que va a continuar, lo que se viene en el futuro son medidas económicas contra el gobierno de Bolivia. Veremos si llega a eso. Tengo una pregunta para los dos sobre este tema de los que están resguardados en Santa Cruz, en el comité cívico. ¿Ustedes saben quiénes son específicamente? ¿Lo han nombrado en algún medio? Porque por otro lado, o sea, lo que yo veo con el tema de las declaraciones que se hizo en el lunes en la se llama no sé, la convocación en la Cristo el lunes, fueron básicamente tres.
Una, no más detenidos, cosa que el gobierno se ha reído. y ya desde el lunes han detenido al comandante Mendieta, ayer a otro, creo, y este joven de Cochabamba, Yacir Molina. Bueno, fue detenido, dejado en libertad, otra vuelta detenido, pero bueno, no, el gobierno no le ha hecho caso. Segundo, que liberen a los detenidos o a los presos políticos, sin poner plazo, pero mucho menos, ¿no? Y la tercera, no sé si no era tanto una exigencia, sino como un desafío o una condición de que cualquier persona perseguida, que se sentía perseguida políticamente, tenía refugio aquí en Santa Cruz, que nadie le iba a tocar. Entonces, hasta el momento de esos tres puntos, el único que parece haber tenido algo de éxito ha sido este último, ¿no? Pero tampoco sabemos quiénes están ahí. O sea, si realmente son personas que están en una lista negra del gobierno, en este caso. Pues yo le pregunto a ustedes, porque yo no tengo conocimiento. O de repente sea eso, nada más para armar show o para, por parte del comité, ¿no? O los opositores de acá. ¿O qué dicen? He entendido que principalmente era gente, bueno, es gente que obviamente ya sea participaron del anterior gobierno o tienen una relación estrecha con altas autoridades del anterior gobierno, ya sea amigos o familiares, si no me equivoco, o al menos eso leí en la prensa. Uh-huh. Y es algo que me parece muy grave que he visto también durante los últimos días y que también, a manera de responder a tu pregunta y también comentando lo que ha mencionado Ernesto, es la forma en la que están actuando está llegando a niveles que sí, yo creo, efectivamente estoy de acuerdo que fue planeado, fue planificado, yo creo que yo estoy 100% de acuerdo en que responde a una especie de preparar el terreno para medidas mucho más contundentes que no sé si se hará en este año, tal vez esperar un poco más, pero considero que se harán a fin de año o principios del próximo, que tienen que ver estrictamente con la economía y con lidiar un país en crisis, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas efectivamente responden a esa previsión del gobierno de no lidiar un país en crisis con una oposición tan fuerte. Es por eso que pasaron las subnacionales y es como que la reacción fue casi inmediata, ¿no? No esperaron, no esperaron a la Sí. segunda vuelta, porque creo que saben cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta. O sea, no digo estrictamente Correcto. que Uh-huh. ahorita, órgano electoral, yo hago mis críticas al actuar del órgano electoral, pero creo que al final de cuentas sí se realizaron las elecciones. Pero yo creo que ellos saben perfectamente que van a perder una gran parte de las gobernaciones que les tenían eh, ya casi ganadas. Creo que van a perder la gobernación de La Paz, es muy posible. Eh, entonces, la reacción fue inmediata, ¿no? Ellos pensaban de repente si el resultado de las subnacionales era diferente, si tenían el control del poder, casi absoluto, ¿no? Podían actuar de distinta manera, pero vieron que la oposición está muy fuerte, vieron que esto podía repetir el escenario del 2019, aunque estoy de acuerdo, estamos en otro contexto ahora, y bueno, actuaron de manera muy rápida, planificada, muy rápida, pero creo que tampoco se esperaban el impacto internacional. O sea, no se esperaban, yo creo que esperaban el impacto internacional tal vez a largo plazo, ¿no? Ya con las medidas mucho más contundentes, pero no esperaron que sea tan rápido. Y ahí es donde hemos visto pronunciamientos, por lo menos de parte de CNN, un lobby muy grande para visibilizar y efectivamente Uh-huh. criticar. El último artículo del Washington Post la verdad que me sorprendió mucho. He escuchado a gente decir, pero si el Washington Post colaboró Evo Morales, y ahí es la falta de información que mucha gente ha manejado, que no entendían que en realidad
el conflicto con el Washington Post eran dos personas que tenían Correcto. acceso al blog, si no me equivoco, ¿no? Para escribir sus artículos, y Así no es. fue no fue... No son periodistas del propio, ¿no? Exactamente. Entonces, pero de manera muy estratégica, maquiavélica, hicieron ver como si hubiera sido el Washington Post quien había asumido una posición. Lo mismo pasaba, si no me equivoco, con el MIT. Hicieron ver como si una investigación de Son ellos los mismos dos sujetos, son los sí, hubiera mismos. salido del MIT, pero en realidad ellos, tengo entendido que solo habían salido del MIT, creo que eran profesores, o creo que ni siquiera, no estoy seguro, Analistas, profesores del analistas, MIT. Ajá. pero no fue un análisis, una investigación del MIT como tal, ¿no? Algo que tuvo incluso que desmentir el presidente de la universidad, si puedo estar equivocado, pero yo me acuerdo había un pronunciamiento desmintiendo, pero ahí es como, es otro campo de discusión muy interesante también, cómo se están manejando las redes sociales, los medios de comunicación, que también lo podemos abordar, ¿no? Yo creo que en parte la reacción de Washington Post en este caso, porque sí, a nivel internacional, con todo lo ocurrido entre octubre y noviembre, bueno, con lo que llegó al poder Janine Áñez, como que hubo en la prensa internacional, eh, creo que había muchas dudas, ¿no? Que la gente no entendía muy bien y se inclinaba más hacia el supuesto golpe que una sucesión constitucional. Pero a la vez, en el último año, al final, se convocaron las elecciones como tenía que ser, se respetaron los resultados y creo que eso también ayuda a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? En este caso, porque en el mismo lenguaje el editorial de Washington Post de ayer, dicen, ¿cómo dicen? O sea, eh, que Áñez, en inglés se dice to her credit, convocó y respetó los resultados. O sea, como que al decir to her credit es como decir como que no estaban esperando eso, ¿no? Leyendo entre las líneas. Sí, he observado bien, de manera muy detenida, el tono que usa el Washington Post, y es como que le da un poco, tal vez no reconocimiento, pero eh, credibilidad tal vez a su actuar, el hecho de que Áñez haya realizado una transición de manera tan pacífica, tan ordenada, haya permitido incluso, no sé, en términos administrativos, que Arce asuma la cartera, a pesar de que el movimiento al socialismo asumió la cartera de manera muy violenta. Entonces, efectivamente, yo creo que ese es el primer paso para un poco cambiar la perspectiva de la comunidad internacional, que era muy diferente a la nuestra, ¿no? Algunos países, sobre todo de izquierda, amigos que yo tengo, con los que fui a la universidad, incluso en Estados Unidos me decían, eh, deben haber militares ahorita en tu puerta, deben estar matando todos los días, la transición va a ser muy caótica, los militares van a volver a salir, pero cuando se dieron cuenta que en definitiva realmente se quería llevar a cabo elecciones, y que suceda lo que tenga que suceder, cambió la perspectiva, pero yo creo que se demostró ahora, y creo que más bien el discurso del supuesto golpe está debilitándose cada vez más por las propias acciones del movimiento socialismo durante las últimas semanas. Pero siguiendo la línea de Ernesto, yo creo que ellos sabían eso. Yo creo que ellos sabían la condena de la comunidad internacional, sabían que se iba a debilitar el discurso del golpe de Estado, pero más allá de eso, ellos están actuando de manera absolutamente irregular, caótica, autoritaria. Evidentemente quieren implantar el discurso de golpe de Estado aquí en Bolivia, pero creo que no, en el fondo no les importa eso. Lo que les importa es asumir una posición de control absoluto justamente del poder. Y están utilizando el discurso del golpe tal vez para de manera unificar al interior a sus bases, ¿no? Pero no para
difundirlo en el campo internacional. Y eso responde estrictamente a que se están preparando a un escenario mucho más complicado, donde se están adelantando actitudes que yo esperaba que las iban a tener mucho después. Por ejemplo, quiero acotar el caso del hijo del ex ministro Yerko Núñez, ¿no? Pero a mí me parece, yo lo he visto ese tipo de acciones, de hechos, cuando un poco monitoreaba la situación, cuando estaba en la Comisión Interamericana, cuando monitoreaba la situación en Cuba. El hecho de que unos civiles, porque si un civil va y te arresta, no se identifica como policía, ese no es un policía, ese es o vamos a decir que es un parapolicía, ¿no? O no sé cómo lo podemos denominar, o sea, y eso no es una detención, un arresto, es un secuestro. No sé, si un civil y contra tu voluntad te mete un auto y te detienen. 8 horas. Sí, no estamos estamos alejadísimos del marco de lo que establece la norma boliviana. O sea, no fue una detención, no eran policías. Entonces, y he visto los videos, cómo lo detienen de manera absolutamente irregular. Y yo te digo, lo he visto eso en Cuba. Entonces, nos estamos adelantando a un escenario donde ya las actitudes están absolutamente al margen de la ley. Lo que explicaba Ernesto sobre el trato que se le dio a Áñez y lo que hablábamos hace unos minutos, el hecho de que no la quieren sacar, la tengan ahí literal, pudriéndose en la cárcel, es una forma de tortura psicológica. Eh, que le engañen diciendo que la van a trasladar a la clínica, pero la terminan trasladando a otra cárcel. ¿Qué están haciendo? O sea, es una manera de torturarla psicológicamente, torturar a la familia. Y lo que aquí me sorprende es, yo he encontrado muy buena respuesta de organismos internacionales, ONGs internacionales, ¿no? Creo que Human Rights Watch está haciendo un excelente trabajo. Amnistía Internacional, correcto, aún la veo un poco difícil su actuación, pero creo que deberían tomar cartas en el asunto ya durante las próximas semanas. Pero veo un accionar aún muy lento de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han sacado un tweet, han sacado un comunicado, me pareció correcto, pero aún veo un actuar muy lento, aún veo un actuar titubeante, veo un actuar que no me parece en esta situación adecuada, porque o sea, ante un acto tan visible, tan aberrante, la condena ya debería ser de todos los días. Y he visto cómo la CIDH lo hace, condena, insiste, empuja, ¿no? Y, y eso me parece un poco extraño y tal vez responde a la cuota de responsabilidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el conflicto en Bolivia, porque hay algo que no debemos ignorar en esta situación, y es algo que decía, que Ernesto había mencionado también, cómo estos escenarios se van repitiendo, ¿no? Cómo estos escenarios, evidentemente no es el mismo contexto, pero van sucediendo durante el transcurso de la historia contemporánea en Bolivia. He hecho una investigación, por ejemplo, con el CEDIC, justamente, sobre el tema de las masacres y las violaciones de derechos humanos en Bolivia. Yo creo que los hechos de Sencati y Sacaba son muy preocupantes y tienen que investigarse de la manera más detallada. Y a mi criterio los debería investigar una instancia independiente. Evidentemente el grupo de expertos de la CIDH lo está haciendo, pero quien debería llevar a cabo una investigación penal no debería ser la justicia boliviana. Eso es una obviedad. Debería ser un tribunal independiente. Pero ese tema de las masacres es algo que ha sido recurrente en la historia contemporánea de Bolivia, incluyendo el gobierno de Evo Morales. Pero el problema es que, si bien las masacres en Secate y Sacaba, por ejemplo, o las muertes en Secate y Sacaba fueron muy visibles y fueron noticia internacional, obviamente, y tenía que serlo, durante el transcurso del gobierno de Evo Morales hubieron masacres y muy similares, incluso con la misma cantidad de muertos, pero han pasado
desapercibidas. Te doy un ejemplo, creo que fue el 2018 cuando el gobierno de Morales entró a la cárcel entró a la cárcel ahí en Santa Cruz, supuestamente Sí. para poner control, porque evidentemente las cárceles en Bolivia son un descontrol. Pero ingresaron y se bajaron 8 personas. No sé si fueron 7 o 8 personas, pero se bajaron una matanza terrible. Un fuego cruzado, pero se entraron de la manera más violenta posible y masacraron a los privados de libertad. Nadie dijo nada, ¿no? Fue noticia de un día, 2 días. Nadie dijo absolutamente nada. No hay un comunicado de ese hecho del alto comisionado. Creo que la CIDH sacó un tuit, pero pasó como si nada. Así el gobierno entró, mató gente. Sí, fue en un enfrentamiento porque la cárcel estaba en descontrol. Ok, chao. O sea, no te dicen si hubo un intento de diálogo, alguna estrategia diferente previamente, no, nada. Entraron, mataron, chao. Identificó varios hechos muy similares, no olvidemos nunca, por ejemplo, el caso de las Américas. Entraron, dispararon y ejecutaron a gente. Y eso, según la definición propia del alto comisionado, la definición teórica y jurídica, es una masacre. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en 2018 también, eh, cuando ingresaron a la localidad de La Asunta, masacraron a campesinos. Evidentemente hubo un policía fallecido, pero ellos siempre lo hicieron ver como, no, no, es que hubo un enfrentamiento, hubo un fuego cruzado, y bueno, nos matamos a 6, 7 campesinos, y hubo un policía, entonces, en realidad las víctimas somos nosotros. Pero ese era el mensaje mediático que ya lo difundían. Pero así, hubieron casos reiterativos en Bolivia de masacres, con 7 muertos, 8 muertos, 3 muertos, 2 muertos, casos aberrantes como el de las Américas, donde los exámenes forenses nos indican que incluso los habrían ejecutado a una distancia muy corta. O sea, masacres obedeciendo las características del término, ¿no? Pero no, no pasó nada, nadie dijo nada. Y ahí quiero abordar un tema que han sido estas actitudes recurrentes durante la historia contemporánea de Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales sobre todo, que hemos ido dejando pasar, que la comunidad ha ido dejando pasar, y que se han ido repitiendo una y otra vez. Y es ahí donde hemos normalizado también la persecución política, que detengan al hijo, que detengan al hermano para agarrarlo al que está siendo perseguido. Esos hechos completamente graves, el hecho de tener a alguien pudriéndose en la cárcel, el hecho de molestarle a alguien con un juicio, con 100 juicios, es el caso de Marco Antonio Aramayo, por ejemplo. O sea, hasta destruir a la persona completamente, se ha ido normalizando en Bolivia, no se ha ido visibilizando de manera en el campo internacional, y es algo que lamentablemente hemos ido normalizando y que nos ha llevado al escenario en el que estamos ahorita, o sea, de un conflicto, una polarización muy grande, una situación del Estado de Derecho absolutamente destruido, y creo que es porque lo hemos ido permitiendo durante el transcurso de los años, pero porque las instancias también internacionales de derechos humanos lo han ido permitiendo, ¿no? Han ido cayendo en el discurso de, Evo Morales, el indígena bueno, dudo mucho que esté persiguiendo a los blancos malvados, ¿no? A esos que eran de gobiernos neoliberales. Entonces yo creo que estamos asumiendo lamentablemente las consecuencias de esos actos. Instancias de derechos humanos en el campo internacional lo saben muy bien, y es por eso que en estas condiciones su actuación es muy, muy, muy cautelosa. No saben si condenar totalmente lo que está pasando porque saben que tiene una cuota de responsabilidad, o si con una posición relativamente permisible con lo que está pasando, ¿no? Sí, a ver, yo tengo de lo que has dicho, tengo saltan unas cuantas cosas. Yo leí ayer el tuit que había escrito el ministro, en el que hace Perdón. referencia, sí, al del ministro, del exministro de la presidencia de Janine Áñez, ¿no? Escribe un tuit y dice, solamente en dictaduras como las de García Mesa. Y mira, es posible que me falle la memoria, es muy posible, pero yo no recuerdo que en la dictadura de García Mesa han apresado a los hijos de los políticos. No recuerdo. Y yo creo que
sería muy interesante que, por ejemplo, ustedes ahí en la Asamblea Permanente vean este tema, porque, claro, ustedes tienen más información y podrían verlo con más facilidad que yo, pero yo he vivido en esa época y otra vez, no recuerdo. Yo sí recuerdo que perseguían a la gente, han matado mucha gente, han sido muy malos, pero han sido malos con los actores políticos, digamos, ¿no? No No recuerdo con que las hayan tomado familias. preso, claro, no a la familia, ¿no? Eso ya, ahí yo veo dos cosas. Uno, la que dices, ¿no es cierto, Franco, que esto me hace recuerdo a Cuba. Evidentemente, en Cuba eso ha sido siempre una manera de actuar, ¿no? Cuando salía un cubano y no volvía a la isla, a la familia la destrozaban ahí adentro, ¿no? En una vendetta, ¿no? Pero esa es una actitud bien propia del régimen cubano, comunista, y de la mafia narcotraficante, ¿no? Porque a mí me hace mucho recuerdo esto de una práctica de los narcotraficantes, ¿no? Los narcotraficantes, cuando los voltean o no les pagan una deuda, se vengan con el hijo, no lo matan al hijo, lo matan al padre, matan a la esposa, en fin, acuden a la familia, la sangre hacen derramar a la familia, no solamente al culpable, entre comillas, al responsable. Y es una práctica eso, ¿no? Delincuencial, absolutamente delincuencial. Entonces, me parecería muy interesante verlo, no solo por el tema académico, sino porque lo dijo el exministro, ¿no? Y ver si es cierto, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Es posible que haya ocurrido, no tengo la mejor memoria del mundo, pero si no tenemos registrado eso, entonces estamos peor que en la época de García Meza. A eso quiero llegar, ¿no? Estamos mucho peor que en la época de García Meza, porque yo recuerde, ahí no se perseguía a la familia, pero ahora sí se persigue a la familia, ¿no? Persiguen a la familia del exministro, de la expresidenta, ya es moneda común que agarren a ellos como víctimas de su persecución. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Es decir, si quieres que venga el señor lo agarran a su hijo hasta que venga y se presente el exministro, ¿no? Pues eso es mafia pura, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, en todo este proceso han habido demasiadas violaciones a los derechos humanos, eso es verdad, Franco, ¿no? Y cuando tienes tanta cadena de violaciones a los derechos humanos, entiendo que es difícil poner tu dedo sobre una y decir, esta es la más importante y sobre esta voy a actuar, porque han cometido tantas tropelías que por dónde empiezas, y a veces cuando ves acumuladas las tropelías, ya ni empiezas, ¿no? Porque es demasiadas cosas ahí enfrente tuyo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención y para mí es central, pero quisiera conocer tu opinión, y es lo de ayer, ¿no? Ayer se realiza una acción de libertad. El juez en ese momento, el Tribunal Constitucional en primera instancia en La Paz decide que sí, el juez dice que sí, que esta señora la saquen y la lleven a un hospital, a la clínica de Obrajes. Hasta donde me llega el conocimiento del derecho, eso es inapelable, eso solamente va a ir en revisión a Sucre, ¿no? Al Tribunal Constitucional. Y dure lo que dure, se va a hacer. Y si son apurados que vayan, pues que lleven el papel rápido a Sucre y que en Sucre el Tribunal Constitucional decida en una versión definitiva la acción de libertad. Pero en medio de esa acción no pueden haber recursos, pues no, ¿cómo va a venir un señor que porque tiene poder en Bolivia y aquí viene el procurador y pone un recurso y de repente el juez o en ese momento el Tribunal Constitucional constituido en La Paz retrocede y dice, ah, sí, verdad, nos hemos equivocado, que sea nomás como dice el procurador. Ese me parece una violación de primer grado, ¿no? Porque es cierto lo que dices, ¿no? Los que han entrado al restaurante el otro día a buscarlo al hijo del ministro, no, terrible, esos son pues maleantes, no son policías, obviamente, ¿no? Que después lo lleven y lo metan preso 8 horas, claro, también, ¿no? Y no tenían no había delito infragante, no había por qué lo ponga a este señor en detención durante 8 horas, y peor, tengo entendido que se han quedado... Le hicieron firmar 5 hojas en blanco, según él también. Sí, sí, después les robaron los teléfonos. Todo eso yo entiendo, y sé que todo eso amerita acciones legales, pero la verdad es que a mí me parece más importante la acción legal del procurador, porque el procurador no es un policía más que está dando vueltas en las calles de Trinidad. El procurador es el procurador general de la nación, que en desconocimiento de todo procedimiento va y plantea un recurso a un fallo en primera instancia, ¿cierto?, de una acción de libertad.
Y de paso se hace dar la razón, porque no por razones jurídicas, porque sabe el juez que eso no es posible. Si no, pues no habría ninguna acción de libertad en Bolivia. Todas las acciones de libertad se verían interrumpidas por una serie de recursos que pondría en medio cualquier autoridad, ya sea el ministro de Justicia, el procurador o cualquiera. Eso no puede haber. Esos fallos son de cumplimiento obligatorio. Y el que no cumple con ese fallo va a ir a la cárcel, ¿no? Eso está clarísimo estipulado en la ley. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que no lo debemos dejar pasar, sino más, porque esa es una violación profunda de una autoridad que ha sido constituida con todas las de la ley, digamos, en Bolivia, que es el procurador. Y el procurador está desconociendo la más elemental, el más elemental recurso que existe en el derecho constitucional, que es la acción de libertad, el habeas corpus, ¿no? Tú no puedes tomar a una persona presa o perseguirla ilegalmente, y este era un habeas corpus o una acción de libertad que ha sido interrumpida por una autoridad de primer nivel del gobierno de Bolivia y no estamos haciendo nada. Perdón, Ernesto, perdón que te corte. Esta acción para las personas que no somos tan versadas en leyes, esta acción de libertad era expresamente para que sea atendida en la clínica por cuestiones de salud o era general mientras dure el proceso. No tengo acceso a eso, pero porque hay que leer la documentación, ¿no? Yeah. Pero lo que se colige de lo que dice la prensa era porque estaba enferma y para que la lleven a un hospital, digamos. Eso es lo que yo colijo del periódico Página 7 y un poco de ver, digamos, Okay. ¿no? Pero sí, o sea, tienes razón, habría que ver la documentación legal para saber exactamente qué es lo que se pide y qué es lo que da el juez. Pero en definitiva, lo que no puede ocurrir, y eso no necesitas ver expediente para eso, lo que no puede ocurrir es que un fallo que haya dado el juez constitucional, en este caso el juez 10º, creo, en La Paz, lo que no puede ocurrir es que el fallo, ese primer fallo sea revisto. Eso no puede ser, no hay revocatoria. En un proceso de estos no hay revocatoria, no puede venir un tercero y decir, hey, se ha equivocado el juez y el juez rever. Esa es una violación a los derechos humanos absoluta, pero no, clarísima, ¿no? Porque ese procedimiento está en la Constitución. No solamente está en la ley del Tribunal Constitucional, ese procedimiento está en la Constitución Política del Estado. Es decir, si hay un procedimiento sagrado en este país, es el procedimiento instituido en la Constitución, y ese es un procedimiento instituido en la Constitución. No en esta, desde siempre, ¿no? No sé si desde 1826, que es cuando se aprobó la primera Constitución, pero tiene nivel constitucional el procedimiento de la habeas corpus, que yo sepa desde hace muchísimas décadas atrás. Entonces, y hacer lo que han hecho ayer, definitivamente, eso sí que es usurpar un derecho humano a una persona que está constitucionalmente constituida y comprobable totalmente, porque todas las pruebas están ahí, ¿no? Es una barbaridad. Y sí, entiendo que sea ofuscante todo esto, que haya mil cosas que hacer, claro que hay mil cosas que hacer, pero yo creo que hay una cosa que hacer, y es atacar a lo que se ha hecho ayer, porque ayer se han violado los derechos más elementales, obstruyendo un proceso constitucional en curso y tapando las orejas y diciendo no se va a cumplir esto porque no queremos que se cumpla, ¿no? Eso lo va a entender la CIDH y todos en el mundo porque eso es sagrado. Para eso existen procesos constitucionales, porque hay urgencia de que te saquen en libertad o que te lleven a la clínica. Son procesos muy rápidos porque no puedes esperar a que se lleve a cabo un juicio, ¿no? Es la urgencia la que hace que la gente asuma estos procesos constitucionales y por eso existen, ¿no? Pero ya cuando le metes un recurso en medio, ya no es proceso constitucional, es cualquier cosa, ¿no? Es violación a los derechos humanos, eso es lo que es. Franco, Sí, perdón. Perdón. Adelante. Bueno, por el primer punto, con el tema de mencionabas el tema de los hijos, sí, completamente, ¿no? Como ya lo mencionaba, creo que ni en las peores dictaduras en la historia de Bolivia se actuaba específicamente en contra de los hijos, ¿no? Y es una actitud que responde a un parámetro que lo vemos de manera recurrente en organizaciones criminales, ¿no? Efectivamente, el cartel o la pandilla o la organización criminal, si no le pagas, te escapas, de pronto te asesinan a la esposa, te asesinan el hijo, y si no quieres que tu otro hijo muera, pues estás pagando al día siguiente. Una actitud del cartel, ¿no?
Y eso es lo que, y de esa manera está actuando. Me parece muy preocupante que un gobierno esté actuando de esa manera. Y me parecen muy preocupantes también, porque en los pequeños detalles, en el registro, por eso es muy importante el trabajo que realiza la institución justamente en la que estoy trabajando, el CEDIP, porque se encarga es la institución en Bolivia que tiene la mayor cantidad de registros de información en todo el país. Al CEDIP no se le escapa nada, te registra todo, pocas palabras. Ajá. Estás buscando un registro, lo que pasó el 13 de octubre del 2007, digamos. Ah, no tiene Sí. sentido, ¿no? Entonces, en esos detalles donde tú tienes que identificar un poco exactamente qué es lo que está pasando, el patrón, lo que te permite incluso tener un análisis prospectivo mucho más específico, futuro. Y creo que el comportamiento durante el gobierno de Evo Morales, durante los discursos que han expresado también los líderes del movimiento socialismo, explican también la situación de ahora, ¿no? Eh, lo que me preocupa a mí no es solo esa actitud muy similar a la de un cartel, de un grupo delincuencial, sino son estos pequeños discursos que han salido poco a poco y que tienen mucho que ver con lo que mencionaba Ernesto hace un rato, era de, cuando hablamos de Santa Cruz, no van a llevar a los militares o a la policía de Santa Cruz, van a llevar a grupos afines en realidad, pero ¿cómo van a ser estos grupos, no? Y a mí me preocupa mucho que en un registro que yo hice justamente en ese mismo documento que les menciono, donde analizo las masacres, que está en el registro del CEDIP, eh, cómo de manera continua, sistemática, ¿no? Cómo he podido identificar un patrón de acciones concretas, discursos de altas autoridades, incluido el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, de la creación, creación, entrenamiento de grupos armados, ¿no? Ujú. Eh, lo dijo el hermano de Álvaro García Linera, lo dijo Evo Morales, hay declaraciones de dirigentes que dicen en determinada fecha, creo que fue el 2019, incluso el 18, donde dijeron de manera muy concreta que estaban entrenando a grupos con armas para que sirvan de guardianes del proceso de cambio. Y no fue una declaración, no fue dos, identificó por lo menos decenas, donde declaran efectivamente que estaban entrenando a grupos. Durante el conflicto, durante el gobierno de Áñez, vemos videos de personas armadas, marchándose, entrenándose, vemos fotos, y eso nuevamente me molesta mucho cuando dejamos pasar esas cosas muy desapercibidas, ¿no? Y de pronto cuando pasa, cuando las vemos en acción, recordamos recién, sí, 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 efectivamente los estaban entrenando, pero yo creo que nos tenemos que preocupar de esas actitudes delincuenciales de un cartel y esas cosas que no hemos tomado en cuenta aún, como el entrenamiento de grupos armados. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que estas acciones de secuestrar a los hijos, tal vez, y espero equivocarme, ojalá que me equivoque, es la punta del iceberg, ¿no? Pues un poco un bocadito de lo que vamos a saborear durante los próximos años o meses, ¿no? ¿Qué pasará después teniendo grupos entrenados? ¿Qué pasará después si para ellos empiezan secuestrando a los hijos de los partidos políticos? Es una situación muy complicada y esto explica también lo que mencionaban en relación a lo acontecido ayer, que por eso es lo que yo digo, o sea, y estamos en un contexto que yo no me esperaba, pensaba que iba a ocurrir después, donde es un escenario que tú lo ves en Venezuela, es un escenario que tú lo ves en Nicaragua, es un escenario que tú lo ves en Cuba, ¿no? El habeas corpus, en cualquier, en Bolivia llamado Acción de Libertad, más conocido como habeas corpus a nivel internacional, una acción constitucional, una acción de protección casi sagrada, ¿no? O sea, que incluso tiene sus antecedentes en materia jurídica casi muy, muy, muy lejanos, ¿no? Es el habeas corpus, es incluso más importante que el propio amparo constitucional. O sea, Claro. no nos olvidemos durante la época de la dictadura, cómo incluso en determinadas situaciones el habeas corpus era incluso sagrado, ¿no? Como
tenemos el ejemplo del habeas corpus en un papel higiénico. Tiene incluso, yo creo que lo que mencionas, Ernesto, va más allá del quiebre del Estado de Derecho. Y yo creo que es simbólico, porque el habeas corpus durante la historia ha tomado un simbolismo de una acción casi sagrada donde ningún régimen se osaba extralimitarse, vulnerarlo, ¿no? Y evidentemente ese es el límite donde tú ya creo que te permites calificar si estás en un gobierno autoritario rumbo a la dictadura o ya en un gobierno democrático pero que con tintes autoritarios. Yo creo que la línea divisoria es justamente el habeas corpus. Creo que ayer, a pesar de que muchas personas no se dieron cuenta, ayer ya se pasó ese límite, ¿no? Se pasó ese límite, porque en términos jurídicos, yo incluso me ha sorprendido lo que ha pasado y me provocó mucha incertidumbre, lo que me obligó a revisar mis cuadernos y libros y apuntes de derecho constitucional. Me sorprendió eso fue casi inmediato, ¿no? Salió la resolución a favor de Yanine Áñez, emergente la presión de la acción de libertad. Salió un comunicado de la Procuraduría indicando que no se iba a respetar la resolución y que iban a apelar. ¿Pero qué tienen que apelar? Eso se ve en revisión al Tribunal Constitucional. No sé, tal vez algún constitucionalista que nos esté viendo pueda rebatir, porque que yo sepa, eso se ve en revisión. ¿Qué tienen que apelar? Y mientras hablamos, tengo entendido que se está llevando a cabo la apelación. ¿Y ante qué juez? Y entonces, ¿se cumple o no se cumple la resolución? No, Franco, una apreciación. La apelación de hoy día es sobre el proceso de las medidas cautelares. Ay, No es parte de la acción de es libertad, de la... claro. Medida cautelar, detención preventiva. Ante la detención Qué bueno. preventiva, hacen el recurso de apelación. Hoy día es la audiencia del recurso de apelación. Pero tienes toda la razón. En la ruptura del habeas corpus, yo realmente creo que eso es lo más dramático que se ha visto en muchos años aquí en Bolivia, ¿no? No puede darse. Sí. Bueno, sí, o sea, creo que es peor entonces lo que me dices, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasó con el habeas corpus, no? O sea, se lo ha rebatido entonces con el simple comunicado de la Procuraduría. O sea, entonces, ahora que el procurador es el que decide a quién le dan y a quién no le dan habeas corpus, en pocas palabras, ¿no? Así es. Entonces, es una aberración y además, más allá de la situación crítica, quien sea justamente el señor Chávez, el procurador, quien decida a quién le dan y a quién no le dan el habeas corpus, por favor, es aberrante, me preocupa muchísimo. Y ahí es donde retomo lo que yo estaba mencionando. Esto debería activar de manera inmediata la medida cautelar ante la CIDH. Tengo entendido que ya la han presentado. La CIDH, mientras hablamos, ya debió haberles otorgado una medida cautelar. O sea, ¿qué están esperando, no? ¿Qué están esperando? O sea, hubo un procedimiento absolutamente regular con el habeas corpus y eso está en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana. Que te falten que no te respeten el habeas corpus es motivo de una reacción casi inmediata de parte de estas instancias. A mí me sorprende que hasta ahora no se haya otorgado las medidas cautelares. O sea, debería abrir y esa puerta debería ser un tema inmediato, porque, como le he dicho, como les he mencionado, es el límite que ya te permite identificar si estás o no estás en un gobierno completamente Perfecto. autoritario y camino. Les hago una pregunta, porque por lo general únicamente se habla de la señora Áñez, ¿no? Como víctima, pero obviamente hay otros presos en este momento dentro del mismo caso. ¿Estos procesos se aplican universalmente o es específico a la señora Jimmy Áñez? O sea, con el tema del excomandante Mendieta, Flavio Arce, los dos exministros de la gestión de Áñez, ¿qué pasa con ellos? Porque, o sea, obviamente lo que los derechos que se le están violando a la señora Áñez
también a ellos. Entonces, por eso la pregunta. ¿Se está realizando gestiones por vías independientes de cada uno o esto es, o sea, todo lo que se está haciendo para tratar de liberar en este caso a la señora Áñez, ¿se aplica para ellos también o no? O supongo que por otro lado podría preguntar, ¿por qué no se le está dando tanta cobertura? O sea, bueno, es obvio, porque no son expresidentes, ¿no? Pero se le debería de estar dando la misma atención a las detenciones de estas personas o no. Porque veo un relativo silencio, la verdad. En fin, de los ex ministros, creo, y estos ex funcionarios o ex miembros del ejército, creo que la mayoría de la gente ni los podría nombrar, ni a uno, ¿no? A ver, yo te voy a dar una respuesta jurídica y política, ¿no? Ya, Cada uno se está defendiendo por su propio lado, ok. independientemente, ¿no? Eso es lo que por lo menos yo veo en la prensa, ¿no? No han hecho acciones conjuntas, ¿no? Ya, Es lo que se ve. Así han escogido su camino, digamos, ¿no? Porque les debe ser difícil también coordinar entre ellos, no conocemos el detalle, cada uno está haciendo lo que puede por su propio parte. Y eso es válido, pues, ¿no? Entonces, porque también tienen diferentes situaciones y argumentos, ¿no? Ajá. No va a ser lo mismo redactar la acción de libertad de la señora Áñez que redactar la acción de libertad de un comandante, digamos, ¿no? Hay argumentaciones que van a ir solamente para ella en mejor medida, digamos, creo yo. Que las puedes poner en un solo documento, sí, pero se vuelve todo muy confuso y la gente, Ya. ¿no? Yo no creo que ahorita están en la capacidad de coordinar, porque es complicado coordinar todo eso, ¿no? Abogados, todo, bueno, es un lío, ¿no? Y sobre todo los parientes de la señora Áñez deben tener un apuro bárbaro, porque la señora está mal, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede hacer en ese instante. Entonces, así están trabajando. Ahora, la segunda parte de tu pregunta me parece muy interesante, ¿no? Que ¿por qué no todo no tiene prensa? Por supuesto que debería tener, por supuesto que todos son importantes, todos pesan lo mismo ante la ley, no hay duda de eso, ¿no? Eso es en lo jurídico, ¿no? En lo político a mí no me cabe duda de que aquí el tema de Áñez es fundamental porque, otra vez, ¿no? Una cosa es que lo lleves preso, te lo traigo como ejemplo, ¿no? Al Chito Valle, está mal que le violen sus derechos humanos al Chito Valle, ¿no? Pero la gente dice, este era así, este era asá. Ya no ven la parte humana, no ven al personaje, la historia del personaje, además es un hombre, como que el derecho humano es menor para un tipo como él, digamos, ¿no? Cosa que está mal, pero obviamente que está mal, ¿no? Pero es más debatible, pues, ¿no? Por eso, inclusive tú vas a ver, ¿no? En Bolivia, pues no solo en Bolivia, ¿no? Es mal visto que defiendas a un narco, digamos, ¿no? En Bolivia ya lo han vuelto ley eso, ¿no? Si eres abogado de narcotraficante, no puedes llegar a ser de la Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿no? Lo cual es un absurdo absoluto, ¿no? Pero eso está escrito ya en la norma boliviana, ¿no? Y no hay tampoco nadie que ha hecho una acción constitucional para declarar eso inconstitucional, porque entonces estás impidiendo que los abogados realmente se pongan a defender dentro de los marcos legales a personas que están en tribunales y que pueden ser sujetas a abusos de derechos humanos, por más que estas personas sean responsables de delitos que hayan cometido. Todos tienen derecho a defenderse. No quiere decir eso que al narcotraficante tú niegues que es narcotraficante, que lo defenderás dentro de lo que la ley te permite defenderlo, pero él merece ser, todos en el mundo merecen tener una defensa. Pero bueno, a lo que voy es en concreto. La señora Áñez es, pues, políticamente la mejor figura en este momento ante el mundo para mostrar la violación en Bolivia, ¿no? Es la perfecta figura, ¿no? No lograríamos el efecto político en todo el mundo si lo sacamos al comandante, no me acuerdo su apellido yo tampoco, y decimos, este señor está preso porque dicen que ha violado los derechos humanos. Ya, pues, ni la CIDH va a querer leer la historia, va a decir, comandante, no, ¿cómo será todo esto? Lo tendrán que investigar al comandante para ver si realmente es cierto eso, ¿no?
así somos los seres humanos. Está mal lo que te digo, está absolutamente mal. Pero los seres humanos prefieren ver una dama, mejor si es como la señora Áñez, simpática, enjuiciada en una cárcel, enferma y sin poder salir porque el procurador se le ha decidido prohibir la salida de ella a pesar de que ha ganado una acción de libertad, un habeas corpus. Políticamente es mejor manejar la imagen de ella porque tienes más efecto, ¿no? En todo el mundo, no solamente en Bolivia. Es mi percepción nomás. Políticamente es correcto lo que pasa, pero sí, jurídicamente todos tienen el mismo derecho. Gracias. Creo que tengo entendido que las acciones de Áñez y los exministros a nivel internacional, creo que son, puedo estar equivocado, creo que son conjuntas, por lo menos a nivel de la denuncia, ¿no? Hay importantes instituciones, ONGs, que se han pronunciado, ¿no? El Instituto CASLA, tengo entendido, hay importantes figuras internacionales como Tamara Sujú, una jurista muy importante que está liderando el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. O sea, creo que están yendo de manera conjunta denunciando, pero evidentemente en términos jurídicos a nivel interno cambia completamente, ¿no? Por distintas razones. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay juicios y procesos que se están llevando a cabo por el supuesto golpe de Estado, como hay juicios y procesos que se están llevando a cabo por los hechos acontecidos en Sencata y Sacaba. Entonces, ahí hay una diferencia donde incluso creo que vi también en los medios de comunicación, estaría viendo cierto malestar de los familiares de quienes habrían fallecido durante esos hechos luctuosos, porque no solo porque la mayoría de los detenidos son por un hecho completamente diferente desde su punto de vista, sino porque el hecho de que existe esta persecución, y aquí es una evidencia, no hay, dudo mucho que ni el mejor jurista pueda justificar absolutamente todas las acciones legales ejecutadas por el gobierno. De cierta manera está ensuciando, y lamentablemente desde mi punto de vista, de manera permanente, cualquier proceso que pretenda desde la justicia boliviana investigar los hechos que pasaron en Sencata, Sacaba durante el conflicto postelectoral. O sea, que la confluencia de esta persecución política y querer iniciar el proceso, porque creo que ayer hubo ya el primer detenido del caso, pues lo envenena de lo que está diciendo, básicamente. Sí. Básicamente porque después de esto, que quieran iniciar, digamos, el proceso contra algún exministro por Sencata y Sacaba, pues ya no tiene sentido porque emerge de una justicia absolutamente cuestionada, con baja credibilidad, y ya les han metido juicios por todo lado. Un juicio más por estos hechos va a ser como, es parte de la persecución. Entonces, lo que ocurre ahí no sabemos lo que pasa en realidad, queda ahí como siempre en la nebulosa. O sea, yo creo que ese es un malestar muy legítimo de los familiares que fallecieron durante esos hechos. O sea, entonces, ¿qué va a pasar después? Yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar cuando saque su informe el grupo de expertos de la CIDH? Sí, ¿qué va a pasar si la mayoría de, entre comillas, sospechosos ya están en la cárcel? Entonces, ¿de qué sirve su informe? ¿Para aclarar las cosas? Sí, pero ¿para qué? Para la reparación sí, pero ya están todos en la cárcel. Entonces, no va a tener mucho impacto, el juicio ya se lo está ejecutando con una violación completa de la presunción de inocencia. Entonces, es lo más penoso. Y nuevamente caemos en Bolivia en lo que mencionaba, ¿no? Hechos, muertes que al final nunca esclarecen, y como no esclarecen, tienden a repetirse durante el transcurso de la historia. Y esto es lo que está haciendo el gobierno o sea, porque parece que lo hacen a propósito, ¿no? Yo lo veo así, porque muy poca gente, Franco, entiende o sea, los que son, los que no sabemos mucho, bueno, realmente casi poco sobre leyes y estos procesos, es poder separar lo uno con lo otro. Entonces, Claro. y
para mí como que lo están haciendo a propósito para confundir totalmente, porque ustedes no están confundidos porque en esto trabajan, ¿no? Pero evidentemente están bien formados para hacerlo. Pero la mayoría de la gente que va es algo tremendo y mucha triste. Porque hasta yo trato de seguir todo esto muy de cerca y al final uno termina mezclando lo uno con lo otro y no por desconocimiento, sino porque realmente está siendo bombardeado con información y pues es realmente un ejercicio mental muy fuerte tener que aislar cada cosa, ¿no? Y porque el periodista tampoco entiende bien, el que escribe. Buen punto, buen punto. Yo creo Claro, que eso, claro. Ellos no entienden, entonces, ¿cómo van a poder transmitir ideas, digamos, no? No tenemos una prensa especializada en materia de procedimientos legales, ¿no? Son chicos periodistas, pues, ¿no? Y la verdad es que los procedimientos son fundamentales, ¿no? En derecho, si no sabes procedimientos, estás perdido, porque ese es el tema, digamos, ¿no? Pero bueno, es complicado. Y yo veo que ahora estamos entrando a otro campo que sí deberíamos discutir en el futuro. Los medios de comunicación y esto, ¿no? La especialidad, ¿no? Yo veo en los medios de comunicación internacionales, CNN, por ejemplo, no tiene, ya has debido ver, tiene unos especialistas en procedimientos, no solamente políticos, procedimientos en general, ¿no? Pero son gente que sí conoce muy bien el tema porque saben de lo que están hablando y eso en Bolivia necesitas, ¿no? Porque al periodista le pasa lo mismo que a ti, ¿no? El periodista es como tú, es un profesional en otro campo, pero que no tiene que saber esto, no es su obligación saber esto. Entonces, cuando le dicen, relató lo que ha pasado ayer, un chico de la universidad que estudia Derecho tendría problemas haciendo esto, ¿no? Tendría que haber terminado todas las materias de procedimientos para saber ubicarse bien de lo que ha pasado ayer, ¿no? Y eso ocurre en la carrera de Derecho al final de la carrera, así cuando ya estás en cuarto año, en quinto año, estás completando las materias de procedimientos, ¿no? Y aún ahí te quedan dudas, porque una cosa es estudiar procedimientos y otra cosa es hacerlos, ¿no? A veces demasiado teórico es el tema de procedimientos y uno casi de memoria te aprendes cosas en la universidad, pero no las has vivido, ¿no? No digo que cambia, ¿no? Porque no cambia, la ley es la misma, pero la verdad es que es mejor si lo practicas, ¿no? De todas maneras, la confusión que tú dices la tiene todo el mundo, pero sobre todo la tiene el que escribe la nota en el periódico, ¿no? No sabe de lo que está escribiendo. Y eso sí es un drama profundo, ¿no? No hay prensa especializada en este país. Y sobre todo en este campo debería haber, porque nosotros respiramos todos los días, ¿no? Política, derecho, ese es el pan de todos los días en nuestro país, en la prensa, ¿no? Y si la prensa no tiene la solvencia para discutir política o para discutir derecho relativo a la política, está perdida, ¿no? Eso le pasa por las noches, ¿no? Cuando yo veo, bueno, no sé si es por eso, tal vez es simplemente por congraciarse, ¿no? Pero le dan el micrófono a una persona del gobierno para que hable y no mentirás y dice lo que le da la gana, ¿no? Y la periodista no tiene la capacidad de cuestionar lo que está diciendo el otro porque tampoco tiene la formación, entonces dejan pasar nomás, ¿no? Y son temas políticos, ni siquiera necesita ser un procesalista, ¿no? Pero simplemente razonamiento político, ¿no? Pero no lo hacen. Y no sé si no lo hacen porque no pueden hacerlo o porque quieren dejar hablar al gobierno todo lo que quiere y decir unas barbaridades que son realmente groseras, grotescas, irrepetibles, innombrables, inescuchables y inanalizables también, ¿no? Porque dicen barbaridades, pero ahí están. Y eso la gente escucha, consume todas las noches eso y mucha gente debe creer que son realidades, ¿no? Pero necesitamos prensa especializada y prensa libre, ¿no? La prensa en Bolivia vive de lo que le pagan sus clientes y los clientes son privados y son públicos. Los clientes públicos pagan mucho dinero porque pasan mucha publicidad en los canales de televisión. Entonces, los canales de televisión no quieren perder al cliente principal que hay en Bolivia, que es el Estado boliviano. Entonces, en esa dimensión, los tratan con mucha condescendencia a las personas entrevistadas por el Estado, del Estado boliviano, ¿no? Y dicen barbaridades y nadie les cuestiona nada, ¿no? Es terrible. Pero eso es para otro programa y yo creo que vale la pena hacerlo porque la prensa sí que está de... Agregando algo ahí, ayuda mucho también el tema, a veces ayuda, a veces perjudica,
tener las redes sociales, porque ahí puede opinar. Ah, sí, es verdad eso. Puede opinar e informar o también desinformar. Y gracias a Dios hay personas, bueno, como vos, Ernesto, y vos, Franco, que lo están haciendo también. Yo trato de recabar mucha información de ahí y de todos lados también. Y por suerte no tenemos otras Pero, fuentes hoy en día, ¿no? Dime. pero has visto en Myanmar, en ese artículo que estábamos mirando sobre Myanmar, los militares ya han prohibido la difusión de Internet, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, espero que no lean ese artículo del gobierno, aunque ya lo están contemplando hace rato, ¿no? Claro. Yo creo que les va Veremos a qué llamar mucho pasa. la atención y Sí. porque el tema de los medios es interesante, es un tema, yo diría que no aparte, porque tiene mucha relación con el conflicto, ¿no? Si se acuerdan, durante el conflicto, sobre todo durante los 2 meses, por un lado era condenable los actos de violencia que hubo en contra de periodistas, obviamente desde cualquier perspectiva, pero por el otro, eh, los medios de televisión, por lo menos en su gran mayoría, sobre todo entre los puntos más álgidos, yo diría, asumieron una posición pro-gubernamental, pero descarada, ya. Era tremenda. Y yo los veía, incluso algunos medios que por lo menos disimulaban un poco durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Disimulaban un poco, de vez en cuando hacían una pregunta molesta y bueno, pero durante el conflicto era como que si les hubieran agarrado del cuello los del gobierno y ellos, bueno, decidieron cumplir, pero Ese es un tema de fondísimo, sí. Franco. Hay que hablarlo, yo estoy de acuerdo contigo. El tema medios está en silencio y nadie lo discute, pero hay que Sí. hablarlo. Coincido con eso. Es necesario, terrible. es necesario. Y la relación con el impacto de las redes sociales, cómo influyen las redes sociales en el conflicto, cómo influyen en la polarización. Hay un documental en Netflix muy interesante sobre las redes sociales, Sí. creo que es The Social Dilemma, ¿no? Ajá. Eh, Buenísimo. Ya lo he visto. cómo Lo voy influye, a ver. Lo vi. tienes que verlo, es muy Sí. bueno. Ya. Y yo me puse a pensar cómo influyó eso en Bolivia, y creo que incluso Más debería ser tema. fuerte, diría yo, más que en los países desarrollados, ¿no? Sí, sí, Porque aquí no hay un movimiento, así como documentales como ese, mucho menos, y muy poca gente en casa, perdón que te corte, o sea, cuando digo en casa, los padres, con tiempo para analizar esto y pues encaminar a sus hijos a hacer un buen uso de estas herramientas, ¿no? Porque pueden ser herramientas. Y los mismos, pues nosotros los adultos también, eh, y para armar conflictos, e inclusive creo que habló en el documental que se han utilizado justamente para claro, generar guerras civiles y cosas así. Y pues, para generar polarización, conflicto, para incrementar la polarización, en realidad, para incrementar la polarización. Yo creo que muchos de los orígenes de los conflictos se fundamentan en el incremento de la polarización, ¿no? De asumir puntos extremos entre dos sectores en la sociedad que terminan chocándose, ¿no? Que por general, muchos de los orígenes de las guerras civiles. Eh, y están influyendo en eso las redes sociales. Yo en el marco de la investigación que he hecho del conflicto en Bolivia, he entrevistado a una familia en el Alto. Eh, no eran de ciudad satélite, sino de sectores un poco más alejados. ajá. Y me ha parecido muy interesante esa entrevista porque me daban información, para ellos la información verídica ya desde su punto de vista absolutamente comprobada, que ellos y estaban convencidos de lo que habían recibido en redes sociales, era información 90% falsa. Y yo les preguntaba, ¿por qué salieron a protestar tal día? ¿No? Y me respondían, bueno, lo que pasa es que yo vi me llegaron mensajes al WhatsApp, a nuestros grupos de WhatsApp y también en Facebook, de que Camacho había llegado a la ciudad del Alto y estaban en un bus y estaban matando gente, alteños ahí, incluso los estaban decapitando. Y yo quedo sorprendido con ese testimonio, porque era información que le había llegado a Facebook
de que Camacho y el comité cívico estaban decapitando alteños en la ciudad. Entonces, por eso que ella salió a marchar con mucha gente. Caramba, sí. Y yo sorprendidísimo. Y como ese testimonio, he ido recurrentemente viendo muchos testimonios similares, ¿no? Con noticias Qué bárbaro. completamente irreales. Y lo que me preocupa es que esas noticias, si un gobierno inteligente, un partido político con mucha estrategia, si logra canalizarlas, Ajá. lograr que medios internacionales, entre comillas, legítimos, le puedan dar algo de credibilidad, se comienza a formar lo que llamamos la posverdad, ¿no? Claro. Entonces, ese es el temor, ¿no? Eso causa, y volvemos al principio, causa más incertidumbre, más polarización, más problema, estamos peleando por razones que en realidad no ocurrieron, y es lo grave de la situación en la que estamos ahora, y yo creo que para otro programa sería muy interesante también analizar cuál es el papel también de las redes sociales en el conflicto boliviano, ¿no? Es un tema interesantísimo y que hay que verlo más a fondo, eso sí. Pero sí, para la próxima, para otra. Si se Claro, puede, si se puede. claro, siempre. Y Bueno, seguimos. eh, hay un montón de temas más que sería bueno, hubiera sido bonito hablar, pero también es sábado y nosotros todos tenemos otras obligaciones. Te agradezco mucho, Franco, ¿no? Y Ernesto, como siempre, un gusto. Y a todos los que están viendo y también que se interesan por estos temas, ¿no? Listo. Muchas gracias, Paul. Muy bien. Gracias, Ernesto. Es una excelente conversación y bueno, pues tenemos muchos temas que igual conversar en adelante. Yo creo que igual podemos ir pensándolo un poco y discutirlos más adelante, ¿no? Y bueno, nada más, si es que son feliz Día del Padre también. Gracias. Igualmente. y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Franco, por tu participación, por tu amistad y estaremos juntos volviendo a hablar de temas en la medida que nos permita el gran gobernante. Pero bueno, Sí, por el momento claro. estamos aquí y lo estamos haciendo, así que seguiremos. Pues Cuidarse. mucha fe y gracias. Que te vaya muy bien. Chao, Paul, que estés bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Ya estuvo.